Hola familia, amigos, espero que se encuentren bien. Estoy muy contento de poder estar a través de este medio con ustedes y vamos a preparar nuestro corazón, también allí en sus hogares sus Biblias, el lugar donde van a disfrutar de la palabra de Dios. Así que vamos a dejar esta reunión en las manos de Dios y seguir disfrutando de este libro de Esdras. Así que oramos y ya le damos el paso al orador. Dios y Padre Santo, gracias te damos por este privilegio de poder escuchar tu voz a través de este medio. Señor, bendice tu palabra. Gracias por la vida de Ignacio. Gracias por cada hogar que se reúne para recibir tu palabra, Señor mi Dios. Habla conforme a la necesidad de su corazón, te lo rogamos y dejamos este tiempo en tus manos. Agradecido, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sin más, nos disponemos a escuchar de la palabra de Dios, así que le voy a dar el pase a Ignacio Baldoni. Bueno, buenas tardes hermanos. Una vez más, un domingo más, siguiendo el estudio de Esdras. También, como siempre, extrañándolos, de que podamos estar todos juntos, sigamos orando para que el Señor nos guíe, nos dé la sabiduría y también abra puertas para que podamos estar lo más pronto posible, congregados no solamente en espíritu, como es ahora, sino también físicamente, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir con nuestro estudio de Esdras. La semana pasada terminamos de ver Esdras capítulo 4. Un interesante capítulo que observamos, que vimos los enemigos de la obra de Dios. Vimos muchas cosas interesantes con respecto a ese tiempo, pero también muy actual para nuestras vidas, ¿no? Ahí vimos a los enemigos como de diferentes formas, lo único que buscan, su propósito esencial es detener la obra de Dios, la obra del pueblo de Dios o de la manifestación del reino de Dios en esta tierra. Así que lo hemos visto, todas las artimañas y estrategias que tienen para poder detener eso, hasta que en un momento la obra ha cesado. Y el versículo 24 del capítulo 4, como veíamos la semana anterior, dice: entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, ¿sí? Y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. O sea que estábamos hablando aproximadamente que en el 536 antes de Cristo, con Ciro a la cabeza del reino de Persia, cesa la obra de la construcción del templo. Y que luego, en el 522 antes de Cristo, unos 14 años desde que cesa la obra, asume el reinado Darío. Y luego de 2 años es que, dice, quedó suspendida hasta el segundo año del reinado de Darío. Así que lo que tenemos acá es que nos dan las fechas del momento del reinicio de la obra y aproximadamente unos 16 años estuvo parada la obra de Dios. En el capítulo que sigue vemos una cosa interesante. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Y dice el versículo 2, entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, y comenzaron a edificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que le ayudaban. Muy interesante. Vemos que en el 24 al 5.1 pasan 16 años aproximadamente, de un versículo al otro, de un capítulo al otro pasan 16 años. Y encontramos acá extraordinariamente que dice que se levantan 2 profetas. Dice, profetizaron Ageo y Zacarías. Y profetizaron al pueblo. Pero lo que nos podemos preguntar un poco es
¿qué pasó con ese pueblo durante esos 16 años? ¿Qué pasó con este contratiempo que tuvo la obra de Dios? Con este cese de actividades, con este cese de obra que tuvo el templo de Dios en Jerusalén. Dejaron de construir, ¿y qué hicieron? ¿Y hacia dónde fue ese alivio de la presión de los enemigos? ¿Qué implicó en ellos? ¿Qué les hizo hacer o qué ellos hicieron en ese tiempo? Bueno, mucha de esta historia nos vamos a encontrar tanto en Ageo como Zacarías, pero principalmente en Ageo, ¿sí? Entonces vamos a tener que trabajar un poquitito con este libro del profeta Ageo. Así que si me acompañan, hay unas cosas muy interesantes que podemos sacar. Ageo está en los últimos 3 profetas menores del Antiguo Testamento. Tenemos Ageo, Zacarías y Malaquías, así en orden. Así que vemos a Ageo algunos detalles interesantes, porque tenemos la información en Esdras que se levantan Ageo y Zacarías. Estamos hablando en el 2.º año de Darío, rey de Persia. Y fíjense en el 1.1, por ejemplo. En el 1.1 de Ageo nos dice claramente qué cosa. Que en el año 2.º del rey Darío, en el mes 6º del año 2.º, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio de Ageo. ¿Sí? Del profeta Ageo a Zorobabel y a Jesuá. Entonces ya vemos cómo coinciden estos datos. En el 2.º año de Darío es que empieza otra vez la obra. Pero antes de que empiece la obra, se levantan profetas, o Dios levanta profetas y llega con la palabra de Dios al pueblo que estaba desparramado en Judá y en Jerusalén, en la provincia de Yeshua, algo así era como se nombraba esta provincia que estaba Jerusalén. Sí, entonces vemos ahí que en el 6º mes, en el primer día del 2.º año, pero después vemos en el Ageo 1.15, dice, en el día 24 del mes 6º, en el 2.º año del rey Darío. ¿Qué pasó el día 24 del mes 6º? Empezó el pueblo a reconstruir. Y nos coinciden con los datos de Esdras. Entonces, Ageo habló el mes 6º, el primer día, y 24 días después que Ageo empieza a anunciar la palabra de Dios, el pueblo ya está levantado, empezando la reconstrucción del templo. ¿Sí? Pero después hay otras fechas que nos da Ageo. Por ejemplo, en el mes 7º, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo. Capítulo 2, en esta parte, ya le da alguna implicación futura de este acontecimiento de volver a reconstruir el templo. Pero esa visión futura de ese templo no vino hasta que no se pusieron a trabajar. Después vemos, muy interesante, en Zacarías, un libro más adelante, en el 8º mes del año 2.º de Darío vino palabra de Jehová por el profeta Zacarías, hijo de Berequías. Entonces tenemos que Dios habló en el mes 6º, Dios habló en el mes 7º, Dios habló en el mes 8º, y después dice Ageo 2.10, a los 24 días del 9º mes, en el 2.º año de Darío. En el 2.º año de Darío, otra vez en el mes 9º, habla otra vez Ageo. Y por último, en Zacarías 1.7, a los 24 días del mes 11º, que es el mes de Sebat, en el año 2.º de Darío. Fíjense, todo acontece en el año 2.º de Darío. Los profetas intercalando sus profecías, por lo menos las que están reveladas, intercalando las profecías, Ageo y Zacarías, hablándole a un pueblo que había cesado la obra hacía 16 años atrás. Estamos en el 520 a.C., en el 2.º año del reinado de Darío. El pueblo había dejado de construir 16 años atrás. El contratiempo puede ser justificado o no.
No seamos tan tajantes con hombres que sufrieron la presión del imperio, y el imperio, que tenía potestad sobre todas las tierras, le dice: acá no se construye. Dejan de construir, probablemente por incredulidad del Dios que tenían, probablemente por desconfiar en que si seguían corrían peligro sus vidas y no estuvieron dispuestos a poner esas vidas en peligro. Pero supongamos que Dios detuvo esto a través de estos hombres, a través de estos reyes, y la obra se detiene. ¿Puede ser o no? No está muy claro. Pero ¿qué pasó con estos hombres? ¿Qué pasó con estos hombres y mujeres que Dios había sacado de la tierra del cautiverio y que Dios los había levantado, había traído por el desierto con un propósito específico? Los había traído con un sentido, con una razón de ser, que era construir la casa de Dios. Y tuvieron este contratiempo, ganado por sus enemigos, permitido por Dios y renunciado por ellos. Pero ahora están en un contratiempo. No hay obra, han cesado la obra, y como el hombre es un hombre de propósito, lo único que ha hecho este hombre o esta gente después de dejar de construir el templo fue aparentemente ir encontrando un alivio de la presión del enemigo y llegar a dedicarse a sus vidas absolutamente. Y cambiaron el enfoque de sus vidas. Cambiaron absolutamente el enfoque de su vida. El pueblo dejó su propósito y asumió otro enfoque de vida. O sea que implicando el abandono y el desinterés e indiferencia a Dios. Entonces, lo que vamos a ver en esta noche o en esta tarde, que es una cosa que realmente me ha perturbado la mente todo este día, porque quizás pueda decir un poco de todo lo que está dando vueltas, de cómo un Dios soberano y santo despierta a un pueblo indiferente. ¿Cómo Dios hace para mover el corazón de un pueblo egocéntrico, ensimismado, indiferente y apático a la obra que Él levantó a esos hombres para hacer? ¿Cómo es que Dios despierta a un pueblo indiferente? Este era un pueblo que había abandonado y que estaba implicado el desinterés y la indiferencia a Dios. ¿Por qué? Porque habían perdido el deseo de encontrarse con Dios. Hermanos, el no construirle la casa a Dios estaba señalando, estaba evidenciando que no había un interés demasiado profundo en tener una relación con Dios. Porque miren, de las tragedias que sucedieron en el momento que Babilonia lleva en cautiverio a Israel, quizás no es lo más trágico, la tragedia más grande, que hayan despojado al pueblo, que hayan destruido la ciudad y que se los hayan llevado cautivo. La tragedia más grande de ese entonces fue que la gloria de Dios sale, como nos muestra Ezequiel, del templo de Dios. Y aquel Dios que es infinito, que se había complacido en habitar en medio de este pueblo, de tener comunión y relación y habitar en medio del pueblo, aquel Dios que los cielos de los cielos no pueden contener y que pidió que se le haga casa, un tabernáculo mientras iban peregrinando y un templo cuando se instalaron en la tierra prometida, para habitar en medio de su pueblo, para que el pueblo se encuentre con Dios en su casa. Estos al abandonar absolutamente la construcción, habían perdido el deseo de encontrarse con Dios.
habían dejado su fe en los pactos hechos por Dios. Cuando este pueblo deja su propósito de construir, cuando este pueblo se dedica absolutamente a sus vidas, es una evidencia también que habían dejado de tener fe en aquellos pactos con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la razón de construir es evidenciar que el pacto seguía vigente y que esos propósitos de redención no se habían dejado de lado. Cuando ellos determinan dejar de construir y dedicarse a su vida sin ninguna intención de volver a construir, ellos están evidenciando que se habían olvidado quién eran, a quién pertenecían y qué pactos había hecho Dios con ellos. Habían abandonado toda visión de futuro. Lo que había era ruinas en una casa que todavía no había sido reedificada. Y se olvidaron las promesas que había por los profetas de esa casa en un futuro glorioso. Solo importaba el hoy y el presente en esta gente. Y podemos decir que el gran desenfoque de la vida es poner nuestra vida en primer lugar como lo habían hecho estos. Habían dejado de construir la casa de Dios para dedicarse a sus propias casas, a sus propias vidas, a sus propios caminos. El amor central de sus vidas son ellos mismos. Así que nos encontramos con este profeta. Es interesante que muchos profetas se han enfrentado a otras cosas. Acá no hay denuncias de religión falsa ni de injusticia social, como quizás la trata Amós. Acá no hay condenaciones por idolatría, como trata Isaías, Jeremías, Ezequiel. Acá no hay llamados apasionados, quizás como Oseas, a envolver. Ageo se enfrenta a una apatía complaciente que se manifiesta en una escalofriante indiferencia hacia el Señor. Acá Dios tiene que usar a una persona por su palabra para levantar a un pueblo ensimismado, a un pueblo egoísta, a un pueblo indiferente, que quizás es el estado y la condición peor de donde hay que levantar a alguien. Cuando alguien está absolutamente necesitado es fácil ver su necesidad. Cuando alguien viene enfermo sabemos que está necesitado de sanidad. Cuando alguien está destrozado sabemos que necesita restauración en su vida y él mismo lo demanda. Cuando alguien se va a la idolatría de algo, sabemos que tiene que volverse de ese pecado. Pero cuando el hombre está ciego, cuando este hombre llega a un pueblo ciego y tiene que despertar a ciegos que están viviendo sus propias vidas indiferentemente, sin ninguna reacción a nada. Y quizás son los estados más difíciles de salir. Y a Ageo le toca tratar con gente así. Ahora, para ir viendo el estado de este pueblo que quizás en estos 16 años llega a su colmo cuando estos profetas se levantan. No solamente que asumió otro enfoque, sino que la insatisfacción es la característica de este estilo de vida y no es el contentamiento. Es la insatisfacción de vivir con un propósito que no es el propio. Es el vacío que produce a un pueblo escogido y eterno vivir por cosas temporales. Siempre falta algo, incompletos, y lo siguen buscando en el error. Fíjense en Ageo cuando Dios le dice en el 1:5, pues ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Ellos pusieron la prioridad a sus propias vidas
Y quizás muchas cosas tenían, porque habla de casas artesonadas. En el versículo 4 dice, es tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, hablando de lujos. ¿Y esta casa está desierta? O sea que está hablando de gente que no solamente cambió el propósito y cambió el enfoque, perdió la razón por la cual fueron traídos, que habían perdido todos estos deseos santos. Ya no había deseo de enfrentar oposición, ya no hay generosidad en el pueblo. Porque la reconstrucción no era un problema de dinero, porque para ellos tenían. Pero a su vez, en medio de toda quizás esa aparente prosperidad, no había plenitud real. En lugar de eso había cosas infructíferas, vidas infructíferas, vidas insatisfechas, vidas insuficientes, vidas improductivas. Como nos dice la palabra de Dios acá. El pueblo eterno, escogido de Dios, cuando vive por cosas temporales para su propia satisfacción, lo único que encuentra es vacío. A veces quiere imitar al mundo, que el mundo está constantemente renovando sus motivos de vida, porque siempre cuando llegan a satisfacer algún deseo, el vacío tan grande les produce ir en busca de otro, y están constantemente todas sus vidas buscando y buscando en el mismo error. Y vemos algunos atisbos de satisfacción, y a veces como pueblo de Dios queremos vivir como vive el que no es pueblo de Dios. Y aquel que fue escogido y fue puesto el Espíritu Santo en su vida, aquel que Dios tomó y lo hizo suyo para su gloria, no encuentra sino una escasez, una esterilidad, completamente incompleto cuando quiere poner su vida en primer lugar. El vacío que se encuentra Salomón, un hombre que había conocido profundamente a Dios y que luego se desvía para experimentar todas las cosas que experimenta el hombre, llega a decir desesperadamente que se desesperó completamente su vida, no encontró más sentido para vivir. Volvió a desesperanzarse mi corazón. Ya no encuentro un sentido para vivir, porque todo es vanidad, todo es vaciedad. Estos hombres habían dejado un propósito glorioso por un propósito egoísta. Qué interesante que en este tiempo de este pueblo no vemos una presión del enemigo. Los enemigos están tranquilos si el pueblo de Dios está viviendo egocéntricamente. Qué interesante esa idea. No hay oposición, están aliviados, que no sufren la presión del enemigo por construir la obra de Dios. Ahora construyen la suya egoístamente y no hay presión del enemigo. Me hace acordar tanto a Efesios capítulo 2 cuando nos dice que este mundo, la corriente de este siglo está conforme al príncipe de la potestad del aire, en los cuales nosotros anduvimos en otro tiempo, conforme a los deseos de nuestra carne. Cuando uno vive conforme a los deseos de la carne, anda siguiendo la corriente de este mundo, y la corriente de este mundo es conforme al príncipe de la potestad del aire. Así que un pueblo escogido por gracia de Dios, que vive para su propia gloria, para satisfacer sus propios deseos, sean de cualquier tipo, está haciendo la voluntad del diablo. Entonces, ¿qué contradicción y oposición va a encontrar? Pero sí se encuentra, lamentablemente, que su vida está
así, que buscando algo que lo llene profundamente, siempre se encuentra con algún tipo de falta de plenitud, la falta de plenitud real, sabiendo que algo le falta, que algo anda mal, siempre se encuentra con ese vacío, porque ahora el problema no es el enemigo, ahora el problema para una vida egoísta del pueblo de Dios es Dios. Entonces, ahora lo que nos adentramos a ver es un poquito este estudio. El pueblo llegó estos 16 años a este lugar, a una vida egocéntrica, a una vida de insatisfacción, a una vida de vaciedad, a una vida con absolutamente dedicación egoísta, y en ese lugar interviene Dios. Entonces, ¿cómo Dios despierta a un pueblo indiferente? Aunque ellos tenían esta falta de satisfacción absoluta, seguían escarbando en la basura a ver si encontraban la clave para vivir tranquilamente. Muy parecido a lo que muchas veces nos pasa ahora. ¿Cómo Dios despierta a un pueblo que vive así de indiferente? Bueno, vamos a ver 2 o 3 cosas que nos ayudan a entender el libro de Ageo. Y lo primero que hace Dios es, porque es difícil despertar a un indiferente, A veces cuando vemos a alguien totalmente en otra, totalmente indiferente, hoy hablábamos con un hermano que decíamos, no, todavía no le llegó la hora a esa persona, ¿no? Porque está completamente en otra cosa. Y Dios es especialista en intervenir en los corazones de estas personas que están completamente en otra cosa. Y lo primero que hace Dios es intervenir en las circunstancias, por lo menos en lo que nos revela Ageo. Vemos lo que Dios nos revela en el capítulo 1. Vamos a dedicar un poquito al capítulo 1. ¿Por qué? Porque en el capítulo 1, cuando termina el capítulo, dice que ya están trabajando. Así que el que ya están trabajando nos mete en el versículo 2 de Esdras. Así que el capítulo 1 es toda la trama que Dios armó para mover al pueblo a volver a reedificar. La condición del pueblo y lo que Dios hizo para que el pueblo vuelva a reedificar. Y ahí pasamos al versículo 2 de Esdras 5. Así que, ¿cómo Dios interviene? ¿Cómo Dios despierta a un pueblo apático, a un pueblo indiferente, a un pueblo que se cree que puede solo sin Dios? Bueno, lo primero que hace o lo primero que vemos es que interviene en las circunstancias del pueblo. Dios revela qué hay detrás, a través de esta palabra, detrás de todas estas cosas que le están pasando. Ellos dicen, sembráis mucho, recogéis poco, coméis, no saciáis, bebéis, etcétera, etcétera, de toda esta insatisfacción, de todas estas circunstancias adversas que le provocan necesidad al pueblo y que los llevan no a un estado de completa satisfacción, sino de esta falta de plenitud real. ¿Qué es lo que los lleva ahí? Bueno, Dios está interviniendo en la vida de ellos a través de las circunstancias que le rodean. Este Dios providencial es el que provoca las segundas causas. O sea, es la segunda causa de todo. Por ejemplo, a ellos sembraban y no recogían porque no había lluvia. ¿Y quién era el que no le daba lluvia? Jehová de los ejércitos. El Jehová de los ejércitos, el que tiene poder sobre todas las huestes del cielo y de la tierra. No hay nada que se asemeje a él. El que tiene absoluto control, soberanía y poder sobre todas las cosas era el que manejaba la creación para generar adversidades que provocaban necesidades en el pueblo si los privaban
a través de las cosas de este mundo, llegar a tener una absoluta plenitud. Hermanos, detrás de esto lo que nos muestra Ageo, primero es su mano fiel, porque aunque ellos cesaron la obra, Dios nunca cesó de obrar. Nunca, porque llevó a través de estos 16 años al pueblo a una condición y llega la palabra en el momento preciso y despierta al pueblo nuevamente y el pueblo se vuelve a reconstruir el templo porque los propósitos y los pactos Dios es fiel. Vemos la mano poderosa, soberana y providencial de Dios en todo este tiempo. Vemos a Dios trabajando a través de los hechos, de estas circunstancias. Fíjense, dice el versículo 10, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé a la sequía sobre esta tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre toda que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Él estuvo detrás de esas necesidades. Él estuvo detrás de esos momentos difíciles que ellos estaban pasando. Dice, por ejemplo, el capítulo 2, versículo 17, dice, os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo, en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Él fue el que hirió, Él fue el que llamó. Él fue el que estaba provocando todas estas cosas, esa mano fiel que no los dejó estar absolutamente satisfechos en el mundo. Pero también revela este pasaje que no solamente es una mano fiel de Dios obrando en medio del cese de la obra para volver a reconstruir, sino vemos un juicio. Son las consecuencias asociadas al abandono de la casa de Dios. Hay un juego de palabras hebreas en el versículo 9, que ahora no lo puedo decir, pero después si lo buscan está clarísimo. Dice, buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Esa era la razón por las cuales Dios estaba llevando todas estas circunstancias. La razón del castigo, la razón del cumplimiento de la palabra de Deuteronomio, parcialmente de aquellas maldiciones que hablaba cuando ellos abandonaban a Jehová, cuando no querían tener esta relación ni estar en contacto con Dios, por no hacerle la casa donde Él iba a habitar en medio de su pueblo y podían rendirle culto y tener comunión. La razón de esa circunstancia fue el abandono de la casa. A su vez, todas estas circunstancias fueron limitadas por Dios para provocar una incomodidad en el mundo, para que ellos puedan no disfrutar absolutamente de la plenitud, sino que siempre tener este vacío, esta necesidad, esta incomodidad en el sistema. Así que vemos que Dios trabaja en las circunstancias providencialmente. Me hacía acordar esto mucho, y algunos quizás lo recuerdan, al hijo pródigo. El hijo pródigo sale de la casa y se va y se instala en una provincia apartada. Y por ahí esa provincia empieza a haber problemas, escasez, todo, y termina circunstancial y providencialmente, anhelando comer lo que comen los cerdos. Se fue a disfrutar del mundo y el hijo terminó en la ruina más grande. Y ahí abre sus ojos y despierta. Y puede ver su realidad y querer volver a la casa del Padre. Ese Dios que estuvo en las circunstancias de ese hijo, provocando las grandes necesidades, es el Dios que estaba trabajando en la vida de estos judíos que habían decidido vivir sus propias vidas. Y es el Dios que tampoco deja tranquilo a sus hijos, que viven el despropósito de vivir sus vidas para sí mismos.
Ahora, no solamente interviene en las circunstancias, sino que también, y tremendamente, Él interviene con su palabra soberana. Él interviene con su palabra soberana ante la indiferencia de un pueblo. Las circunstancias llevan al pueblo a un estado, y en ese estado llega con su palabra, soberanamente y poderosamente. Nadie la solicita, ella llega. Nadie la pide en un tiempo específico, ella llega cuando quiere. Y crea lo que tiene que crear con sus propósitos en los corazones de las personas. Llega por un hombre que estuvo 3 meses predicando, 3 meses y medio, después no se sabe más nada de Ageo. Por un mensajero fiel que dijo todo lo que tenía que decir. La palabra soberana es soberana por esa aparición que sin ser solicitada ni ayuda humana, ella aparece e irrumpe a través de un profeta en el corazón de esos hombres. La palabra llega soberanamente también por aquel que la habla y que llega la voz por medio de un profeta fiel a los corazones de esos hombres. Dice Jehová de los ejércitos, como dijimos recién. Yahvé de los ejércitos es aquel que tiene el poder y la autoridad sobre todo el cielo y sobre toda la tierra, es el que habla. Es más, fue tan claro y un instrumento tan limpio en las manos de Yahvé, Ageo, que en el versículo, por ejemplo, 12, dice que escucharon la palabra de Jehová por medio de Ageo y temieron a Jehová. Fue tan clara la palabra que llegó a sus corazones, que ni vieron al profeta, vieron a Dios hablándole a sus corazones. La fuente es Jehová de los ejércitos, y esto la hace autoritativa, la hace soberana y poderosa palabra, que llega al corazón aún de los indiferentes, aún de los apáticos, aún de los tibios. Pero también es absolutamente soberana por lo que expone y por lo que denuncia. La palabra revela el corazón de estas gentes. Dice el versículo 2, revela quizás el engaño o el alto engaño que ellos se infligían a sí mismos para vivir vidas egoístas. Dice el versículo 2, no, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Ellos decían que el tiempo oportuno para volver a reedificar todavía no había llegado. Que siempre había tiempo para sus casas, pero siempre es mañana para Dios. Hoy es el tiempo para mí, mañana es el tiempo para Dios. Parecen los kiosquitos esos que dicen, hoy no se fía, mañana sí. Y vas mañana y lees el mismo cartel. Y nunca se fía porque siempre es mañana. Así nos pasa a veces con el Señor. Siempre decimos mañana, hoy es para nosotros y mañana es para Dios. Pero acá ellos entendían, quizás engañándose a sí mismos, que había una buena razón para no edificar. ¿Cuál? Y que todavía no es el tiempo oportuno, que hay que esperar. Que capaz que este Darío no nos deja, qué sé yo, lo que pasa, ya esperaremos algo para empezar a edificar. Y Dios desengaña, Dios saca del corazón las excusas engañosas que nos ponemos a nosotros mismos para decir que todavía no es tiempo. Y Dios descubre ese corazón. Y después no solamente que descubre el engaño, sino que realmente muestra el motivo. Y el motivo de ese engaño, el verdadero, es el 4. Dice, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas. ¿Y esta casa está desierta? ¿Qué les está diciendo? Y fíjense que hay un énfasis, porque es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar. O sea, ¿dónde estaban dedicadas sus vidas? En ustedes mismos. ¿Y qué se estaban construyendo? Casas lujosas, casas cómodas, casas de lo mejor que podían construir en ese tiempo. Y
Esa era la verdadera razón de por qué la casa de Jehová estaba abandonada y desierta. Porque estaban dedicados a sus propias vidas. Y esa palabra poderosa, soberana, que conoce y discierne los pensamientos del corazón, según Hebreos 4, no solamente les pone en evidencia el engaño, sino que también que les revela aquello que quieren ocultar. Acá no hay un ocultamiento de un tiempo, no hay un problema de un tiempo, no hay un problema de dinero. El problema es que mi vida la quiero vivir como yo la quiero vivir. Y después los hace reflexionar de los resultados de una vida egocéntrica. Y es el versículo 5 y 6 que hemos leído. Le dice, reflexionen sus caminos, sus estilos de vida. ¿A dónde los ha traído esta vida egoísta? Solamente les ha traído insatisfacción, incapacidad, no hay frutos, no alcanza nada. Siempre falta algo. ¿A dónde los ha traído la vida egoísta? Por eso la palabra poderosa llega e irrumpe sin permiso. Llega de parte del Dios, de la autoridad del cielo y de la tierra. Y llega y revela los corazones y las mentiras que se están creyendo con la excusa de vivir la vida para sí mismo. Pero no solamente esto, es tremenda la palabra porque llega la palabra por medio de Ageo y es soberana y poderosa no solamente por lo que expone, sino por lo que propone. Miren el versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte, traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Volver al propósito por el cual salieron. Ustedes salieron con el propósito de reconstruir mi casa. Ahora reflexionen y vayan y construyan. O sea, no solamente desnuda los motivos egocéntricos de todas sus justificaciones, sino que ahora les propone volver al propósito glorioso por el cual Él los había sacado, para que dejen de vivir por el despropósito de vivir a sí mismo y vivir con sentido la vida para la gloria de su nombre. Porque si ellos construían el lugar de la habitación de Dios, Dios se manifestaría y sería glorificado en esa casa. ¡Qué tremendo! O sea, es un Dios tremenda misericordia. Piensen en esto. Dios puede enjuiciar a través de circunstancias a un pueblo, pero en su misericordia, en su indignación quizás por ver un pueblo totalmente desenfocado en la vida, lo primero que le trae es un profeta para que lo llame, para que les hable, para que les revele su corazón, para que les devuelva el propósito, para que les revele también aquella verdad que habíamos visto recién. La palabra es poderosa y soberana, que irrumpe, que es de Dios soberano, que expone los corazones, que propone el propósito retornarlo, pero también revela. ¿Revela qué cosa? La causa real de su situación y la causa segunda de lo que sucede. Dios por su palabra les explica que la situación que ellos están es porque el soberano de la tierra gobierna el clima y hace lo que quiere con toda la creación con el propósito de tratar a sus hijos. Increíble. Es una palabra soberana. Ahora, fíjense, esta palabra expuesta por Ageo, que desnudó, que propuso, que reveló, fíjense, es soberana también por lo que produce, es poderosa por lo que produce. Fíjense el versículo 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Tuvo miedo. Esa es la reacción ante la verdadera palabra.
Cuando nuestras vidas son absolutamente incoherentes con lo que somos, esa es la reacción cuando somos expuestos al espejo de la palabra escudriñadora de nuestros corazones. No es feliz, qué lindo mensaje, o qué hermoso, me hizo sentir re bien. No, es temor porque estamos ante un Dios tremendo. ¿Cómo no van a tener miedo si que lo único que merece, cuando refleja lo que hay dentro de ellos y en los motivos y el estilo de vida, lo único que merece es juicio? ¿Cómo no van a tener miedo? ¿Cómo no van a tener miedo a repetir las historias de los padres según Zacarías capítulo 1, del 1 al 6? Porque recuerda lo glorioso de lo que se abandonó. La palabra les muestra que han dejado de construir la casa de Dios. El peso que eso tiene, abandonar la construcción de la casa. ¿Cómo no van a tener miedo? ¿Cómo no van a tener miedo si el que denuncia sus corazones, el que les evidencia lo que dejaron, es el que tiene el poder soberano sobre toda la creación? ¿Cómo no van a tener miedo de romper, de dejar de creer, de no querer tener intimidad con este Dios y de abandonar la casa para vivir para sí mismo? ¿Cómo no van a tener miedo? A lo que estaban expuestos ante esta palabra es ante un Dios que lo único que merezco es un juicio y que me destruya. Por eso dice, cuando yo, Zorobabel, Josué y todo el pueblo temieron. Esta es la reacción lógica de un pecador ante un Dios santo. Esto le pasó a Moisés, le pasó a Isaías, le pasó a Pedro, le pasó a Pablo, le pasó a todos los que tuvieron un encuentro con la santidad de Dios. Temor, miedo. Pero la palabra es tan gloriosa, es tan completa, que cuando produjo esto, miren lo que dice el versículo 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, una cosa que está constantemente, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros. Su estado ante un Dios santo le causó terror. Pero la misericordia de Dios ante la reacción del pueblo a su palabra, le dice, estoy con vosotros. No estoy en contra de vosotros. Estoy con vosotros. Entonces, una palabra que produce temor cuando el pueblo responde en arrepentimiento, como vemos en Zacarías y como vemos en Ageo más adelante. Esa palabra de temor se transforma en una palabra de aliento, de consuelo, de ánimo. Ahora estoy con vosotros. Estoy con vosotros. ¿Qué les puede pasar si el mismo Dios al que le agarraron terror al ver todo lo que sabía, todo lo que él proponía y todo lo que hacía, ahora en lugar de estar en contra de vosotros, está con vosotros? ¿Cómo van a enfrentar a los enemigos ahora? Entonces Dios interviene en la indiferencia del pueblo con las circunstancias, no dejándolos tranquilos. Dios interviene con su palabra poderosa y soberana al corazón de esos hombres. Pero Dios interviene directamente en el corazón de este pueblo indiferente, en su corazón. Fíjense el versículo 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Los despertó él movió su corazón, su espíritu tocó su vida más íntima, con el instrumento de esta palabra, con el instrumento de las circunstancias, y con su mismo espíritu movilizó su corazón, reavivó su corazón, despertó su corazón y provocó una acción.
ya el pueblo no fue lo mismo. Ya cuando puede el pueblo espantado contemplar eso y después la consolación de un Dios que está a su favor, implicando absolutamente el arrepentimiento por entender la locura de vivir para uno mismo, la locura de haber abandonado a Dios y ver el soberano que tiene poder sobre todo en las circunstancias, generándome disciplina y todas estas cosas que llegan por la palabra a la mente de ellos, les produce un arrepentimiento tal que dejan sus propias vidas para volver a edificar el templo. Dios trata aún con gente indiferente. A nosotros nos cuesta mucho, pero a Dios no. ¿Y saben qué? Por último, porque esto es para seguir un rato largo, pero hay una cosa que me llama mucho la atención, tanto en Zacarías como en Ageo. Porque recuerden, en el mes 7, a los 24 días, se ponen a laburar. Se ponen otra vez a trabajar en la obra. Y desde el mes 7 a los 21 días, hasta el 4º año de Darío, que está en Zacarías capítulo 7, hay una iluminación tremenda de las implicaciones gloriosas y eternas que tenían las pequeñeces de su presente. Habían visto un templo chiquito y Dios les decía, esto tiene repercusiones gloriosas en el futuro y en la eternidad. Pero ¿saben cuándo les dio toda esa iluminación? Después que se pusieron a construir. La palabra llega a vidas indiferentes. La palabra llega a corazones. Esos corazones responden en arrepentimiento y se ponen a reconstruir el templo, y luego que actúan en obediencia se abre una puerta de iluminación de todas las glorias trascendentes que tenía esa acción. Antes no les dijo nada. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Hermanos, la Biblia dice que nosotros somos templo de Dios y nuestro templo muchas veces está contaminado. A veces tiene los muros caídos y no hay adoración. La Biblia nos habla, en este caso, que el problema de la reconstrucción es vivir para sí mismo. Y la palabra nos dice que los dos reinos son completamente diferentes. Y la Biblia nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Nuestros grandes problemas de que nuestra vida no glorifica a Dios es que vivimos para nosotros y después nos fabricamos los ídolos que queremos. Pero también la Biblia habla de un templo que es la iglesia y que por vivir nuestras vidas no estamos reconstruyendo otras vidas ni construyendo o colaborando con el Señor en la construcción de ese templo sagrado cuyo fundamento esencial es Jesucristo mismo y está cimentado sobre los apóstoles y profetas. Ese templo santo para la gloria de Dios, que por vivir nuestras propias vidas nos olvidamos de los demás. Hermanos, nunca le mencionó en estos pasajes el problema de los enemigos. Él fue a la raíz del corazón, o a la raíz del problema, que es el corazón, que es su egoísmo. Tantas cosas para meditar y ojalá que el Espíritu Santo hable a cada una de esas vidas. Quizás muchos abandonaron hace tiempo y se dedicaron. Quizás muchos de los que están escuchando son religiosos que se congregan, pero sus vidas están enfocadas a sí mismos. Quizás mucho no le importa el otro. Principalmente, quizás hay muchos que no le interesa la habitación donde Dios
tiene comunión con su pueblo. Ojalá que la palabra de Ageo y de Zacarías, que no la vimos mucho, pero la de Ageo principalmente, pueda ser un llamado a tu vida a volverte al propósito glorioso por el cual Dios te llamó. Pero dando vuelta a la página, ojalá que se levanten muchos Ageos y Zacarías que alumbren a los ciegos del pueblo y que los saquen de sus despropósitos egocéntricos, aunque parezcan reales, y que se pongan a construir juntamente con ellos, como han hecho estos profetas ejemplares. Quizás tuviste un contratiempo, quizás tuviste un cese de obra. ¿Hacia dónde te llevó? ¿Qué fue lo que evidenció? El alivio de la presión de la construcción. Ojalá que Dios te haya hablado hoy, como me habló a mí, y quizás con pocas palabras como la que puedo yo decir o comunicar, que Dios llene tu corazón y que entiendas que la única razón para vivir la vida cristiana es vivir conforme al propósito que Dios tiene con nosotros. A veces olvidamos quiénes somos y qué tenemos que hacer. Y hacemos algo que no somos y hacemos algo que no tenemos que hacer. Que ningún enemigo te haga perder el propósito por el cual Dios te llamó y que sea luego una excusa para vivir tan egocéntricamente que luego nos volvemos fríos y tibios, indiferentes a aquel nos rescató. Así que, hermanos, que Dios bendiga su palabra y que espero que Dios llegue un poquito a tu corazón como llegó el mío. Amén. Tengo una Biblia que no habla, un crucifijo que nos salva, una fe que se cansó de las montañas. Tengo oraciones sin sujeto y he predicado tantas veces en el valle de los huesos secos. Tengo noticias sin oyentes. Tengo pacientes esperando el milagro de los peces, pero tengo la red averiada y el vino es vinagre y el pan no sabe a nada. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada, la levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila, pero el cojo ya no baila. Tengo victorias derrotadas, gente en el templo destemplada, misioneros encerrados en sus casas. Tengo la ofrenda en el banco, las promesas caducadas. El maná está congelado, no hay calor en la palabra. Está de fiesta el atalaya con el buen samaritano. Ya no sufren con